Audiocolección La Palabra tiene el propósito de evangelizar y difundir la palabra de Dios. Revisada y avalada por el presbítero Fernando Lugo Serrano, licenciado en Filosofía, Teología, Historia de la Iglesia y Ciencias Bíblicas, catedrático del Seminario Mayor, fundador del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara y autor de varias publicaciones, quien ahora dirige estas palabras. Vivimos una época entusiasmante de renovación postconciliar. No solo la reforma litúrgica y la renovación de otras estructuras pastorales de la Iglesia, sino sobre todo la primavera espiritual que ha venido con la renovación bíblica en toda la comunidad de los cristianos. Es de desear que el mayor número posible de ministros de la palabra puedan repartir fructuosamente a sus hermanos, al pueblo de Dios, el alimento de las Escrituras, que ilumine la mente, robustezca las voluntades y encienda los corazones de los hombres en el amor de Dios. Este es el trabajo que ha hecho el profesor José González Martínez, exalumno egresado del Instituto Bíblico Católico de Guadalajara, con varios años de experiencia en la enseñanza de la palabra de Dios y avalado siempre por el respaldo de los pastores de la comunidad. Por eso es tan importante que el estudio de la palabra del Señor sea la guía del pueblo de Dios en esta nueva etapa del caminar de la Iglesia. Felicito al maestro profesor José González Martínez por su trabajo, porque lo hace siempre en comunión con los pastores de la Iglesia, el magisterio de la comunidad de la Iglesia. Que siga adelante, inspirado siempre por la luz del Espíritu, para compartir con sus hermanos la riqueza inagotable de la palabra de Dios. A continuación, escuchemos al profesor José González Martínez, maestro de Sagradas Escrituras. Tema: el proyecto de Jesús. Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu Santo, regresó a Galilea, y su fama se extendió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas, y todo el mundo hablaba bien de él. Llegó a Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre, entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y al desenrollarlo, encontró el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, y dar la vista a los ciegos, y a libertar a los oprimidos, y proclamar un año de gracia del Señor. Después enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían sus ojos fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía. Todos lo apoyaban y se admiraban de las palabras que había pronunciado. Palabra de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos del 14 al versículo 22, encontramos el proyecto o la misión de Jesús. Un proyecto en verdad asombroso, ante el cual podemos quedar maravillados y al mismo tiempo sorprendidos.
Si analizamos detalladamente a partir del versículo 18, encontramos que Jesús afirma con toda seguridad: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar. ¿Qué es lo que va a anunciar Jesús? ¿En qué consiste este proyecto o programa o misión de Jesús? En 5 aspectos. Primero, Jesús va a proclamar la buena noticia a los pobres, es decir, el Evangelio. Eso es buena noticia, una noticia gozosa de salvación, una alegre noticia, donde Jesús anunciará su mensaje de salvación a los pobres, aquellos que reconocen su necesidad espiritual, aquellos que se abandonan en las manos del Señor. Pero también encontramos el segundo aspecto de la misión de Jesús. Él ha venido a liberar a los cautivos. ¿Pero los cautivos de qué? Los cautivos del pecado, porque el pecado nos ata, nos cautiva y nos seduce, y finalmente nos lleva a la muerte, a una separación del amor y de la misericordia del Señor. Por eso Jesús ha venido a liberarnos del pecado. Pero también enseguida encontramos el tercer aspecto. Jesús ha venido a dar la vista a los ciegos, pero no solamente a los ciegos físicos, sino también a curar la ceguera espiritual, para que aquellos que viven en tinieblas puedan ver su luz. Como Él mismo afirmó: yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El siguiente aspecto, el cuarto aspecto de la misión de Jesús, es libertar a los oprimidos. ¿Pero oprimidos de qué? ¿A qué se refiere este cuarto aspecto exactamente del programa o la misión de Jesús? En la segunda parte, Jesús ha hablado claro de una liberación del pecado, pero aquí está hablando de libertar a los oprimidos del demonio. Este aspecto es diferente. Una cosa es el pecado que te ata y te esclaviza, y otra cosa es la opresión demoníaca. Y Jesús ha venido a manifestar su poder también sobre el mismo demonio y lo va a vencer. Y último aspecto del programa de Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para proclamar la gracia del Señor. Jesús, con una serie de signos que vamos a ir descubriendo a continuación en el Evangelio, va a ir manifestando esa gracia redentora, salvadora, y descubriremos cómo este programa de Jesús se tiene que cumplir puntualmente, literalmente, porque las palabras de Jesús son eficaces, pues hacen lo que dicen. En el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, versículo 31 y siguientes, encontramos el primer aspecto del cumplimiento del programa o la misión de Jesús. Jesús va a iniciar demostrando que tiene el poder sobre el demonio, sobre las mismas fuerzas demoníacas. De modo que el verso 31 nos dice así: bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente que estaba admirada de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un demonio impuro que se puso a gritar con fuerte voz: ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió ordenándole: cállate y sal de ese hombre. Y el demonio, después de tirarlo por tierra en medio de todos,
salió de él sin hacerle daño. Todos se llenaron de asombro y se decían unos a otros: ¿qué fuerza tiene la palabra de este hombre? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros, y éstos salen. Y su fama se extendía por todos los lugares de la región. Aquí tenemos el primer aspecto liberador de Jesús. Jesús está cumpliendo puntual, literalmente, su programa, su misión, su proyecto. He venido a libertar, a dar libertad a los oprimidos por el demonio. Y Jesús empieza el combate espiritual. Empieza proclamando su palabra de tanta autoridad que también tiene ese poder para hacer retroceder las fuerzas del maligno. El apóstol San Juan, en el capítulo 3, versículo 8 de su primera carta, escribió así: Jesucristo ha venido a deshacer las obras del diablo. Juan entendió bien el programa de Jesús y por eso se expresó así, porque Juan fue testigo ocular de cómo Jesús al paso iba expulsando demonios. Y Jesús está demostrando cómo Él tiene el poder sobre las mismas fuerzas demoníacas. Esto nos llena de satisfacción, nos trae gran paz al corazón al saber que Jesús ha vencido y que tiene el poder sobre todas las áreas y esferas de la vida, y en concreto tiene el poder sobre el mismo demonio. Pero aquí hay un diálogo. El demonio sabe muy bien quién es Jesús y lo empieza a denunciar: yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió ordenándole: cállate y sal de ese hombre. ¿Por qué Jesús cayó al demonio? ¿Acaso no estaba diciendo la verdad? ¿No estaba diciendo delante de los que estaban ahí en la sinagoga que Él era el Santo de Dios? ¿No le podía servir eso de propaganda o publicidad a Jesús? De ninguna manera. Jesús ordena al demonio: cállate, enmudece. Porque los demonios no son los que deben proclamar a Jesús. Jesús ya tiene quien lo proclame. Y los que proclamarán a Jesús serán sus discípulos, sus amigos, los suyos, aquellos que ha dado poder y autoridad para someter demonios, aquellos que les ha dado la facultad para proclamar su palabra con autoridad y hacer avanzar el reino de Jesús donde quiera que se encuentren. Segundo aspecto del programa o proyecto de Jesús y su cumplimiento. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo del 12 al 16, encontramos un relato asombroso, donde Jesús manifestará que no solamente tiene el poder sobre el demonio, también tiene el poder sobre la enfermedad. Estamos entrando en un segundo terreno, en otra área o esfera de la vida, y Jesús va a ir ganando terreno y manifestándose en las diferentes etapas de nuestra vida. Ahora Jesús se enfrenta a la propia enfermedad. Y dice así el Evangelio: estaba Jesús en un pueblo donde había un hombre cubierto de lepra. Este, al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicaba: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Jesús ordenó que no se lo dijera a nadie. Le dijo: ve a presentarte al sacerdote
y lleva la ofrenda por tu purificación, como mandó Moisés, para que les conste que has quedado sano. Su fama se extendía cada vez más y se congregaban grandes muchedumbres para oírle y para que lo sanara de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra de Dios. Estamos ante un milagro, un signo de poder. El encuentro de Jesús con el leproso. Un encuentro que vale la pena analizar y meditar. Aquel hombre cubierto de lepra. Una enfermedad terrible que lo estaba consumiendo. Aquel hombre estaba putrefacto. Era un hombre marginado. Como era costumbre en la antigüedad, a los leprosos, al leprosario. Y si un leproso rebasaba la línea, tenía que llevar consigo quizás un cencerro o algo que le hiciese identificar ante el resto de la sociedad para evitar el contagio y que diera tiempo a las personas de retirarse. Muchos de los leprosos tenían que salir a las orillas del pueblo a pedir limosna, alimento y ayuda, pues estaban desahuciados. Aquel hombre decidió arriesgarlo todo y fue al encuentro de Jesús. De modo que Jesús, mirando que aquel hombre venía hacia sí, Jesús no retrocede. Deja que aquel hombre se le acerque. Y el leproso, una vez delante de Jesús, cayó rostro en tierra. Y con aquella humildad le suplicaba: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué actitud la del leproso? Si tú quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús lo sanó. Pero aquí detengámonos en este detalle. ¿Cómo fue eso? Primero Jesús lo sanó y luego lo tocó. ¿O primero Jesús lo tocó y luego lo sanó? Si leemos el pasaje, Jesús extendió la mano y lo tocó. Lo tocó. Eso significa que al momento en que Jesús toca al leproso, aquel hombre se sintió amado, se sintió aceptado por Jesús. Era un hombre que se sentía rechazado por la sociedad, por la misma lepra que lo estaba consumiendo. Era un hombre marginado, era un hombre rechazado. Y el hecho de que Jesús lo toque primero, eso significa que lo está sanando en su interior, en su alma, en su corazón, en su espíritu. Aquel hombre, aún cubierto de lepra, es tocado por la mano amorosa de Jesús. Aquel hombre se sintió sanar por dentro, porque primero es la sanación interior, y cuando hay una sanación interior, el fruto de esa sanación interna, el fruto precioso es la sanación física. Después de que Jesús lo toca, enseguida ordena: quiero, queda limpio, y al instante, inmediatamente, instantáneamente le desapareció la lepra y aquel hombre se incorpora limpio, piel nueva, tejidos nuevos. Jesús lo ha restaurado, lo ha sanado integralmente, lo ha tocado por dentro y lo ha sanado por fuera. Una sanación integral. Esa es la misión de Jesús: sanar al hombre completo, en su integridad. De modo que Jesús está manifestando que Él tiene el poder sobre el área de la enfermedad. Y la misma enfermedad, ante el poder eficaz de su palabra, desaparece. Jesús realiza milagros asombrosos. Su poder es delante de los hombres, y por eso quedan maravillados y la gente se dice: ¿quién es este hombre que tiene tanta autoridad y tanto poder? Ese es Jesús de Nazaret, el Señor de nuestras vidas, que también viene a imponer su mano sobre nosotros y nos dice: quiero, queda limpio. El Señor quiere limpiarnos de nuestra lepra, pero de pecado. Muchas veces también nosotros somos como ese leproso.
estamos cubiertos de lepra interior. Eso es el pecado que nos carcome en vida y que nos priva de la presencia y del amor de Dios. De modo que Jesús, a través de este signo de poder sobre la enfermedad, nos hace una invitación a que, al igual que el leproso, con aquella humildad, nos arrodillemos delante del Hijo del Hombre y le pidamos que, si Él quiere, nos sane. ¿No es cierto que aquí podemos observar una invitación a ir a purificarnos de nuestra lepra de pecado, frecuentando el sacramento de la reconciliación? Que tengamos la valentía de ir con un corazón quebrantado, con un corazón sencillo y lleno de humildad, y arrodillarnos en el confesionario. Y el sacerdote que levanta su mano es la misma mano de Jesús, que es colocada sobre nuestra cabeza para ser purificados, absueltos, liberados, limpios y experimentar una sanación interior, y como consecuencia de esa sanación interior, una sanación física y psicológica. Ese es el plan liberador de Jesús. No solamente hace retroceder al demonio, sino que también nos quita toda enfermedad, nos limpia de nuestra lepra de pecado. El Señor nos ha dejado un sacramento hermosísimo que tenemos que aprovechar cuantas veces sea necesario ir y ver en la figura del sacerdote y su mano levantada la misma figura y la misma mano potente de Jesús, que se posa sobre nosotros y nos consuela, para después levantarnos limpios, libres, y emprender un camino con Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso que Jesús ha dado ese poder a sus ministros de poder perdonar los pecados, en nombre de Jesús y en nombre de su iglesia? Porque Él mismo así lo declaró en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Jesús resucitado se presentó ante ellos y sopló y les dijo: a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, pero a quienes no les perdonen los pecados, les quedarán sin perdonar. Jesús es bastante claro. Ha dado esa autoridad a sus apóstoles, a sus ministros, a los sacerdotes, ministros de Dios, que tienen la facultad, que han sido acreditados. Y ejerciendo este sacramento, nosotros volvemos a renacer. Tenemos un encuentro vivo y personal con Cristo y somos purificados de nuestra lepra de pecado. Y también así en nosotros se cumple el programa y la misión de Jesús. Tercer aspecto del programa de Jesús. En el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, versículo 17 al versículo 26, descubrimos ahora que Jesús va a manifestar su poder sobre el pecado. Hemos venido recorriendo ciertos pasajes del Evangelio y hasta este momento hemos descubierto que Jesús tiene el poder sobre el demonio, tiene el poder sobre la enfermedad, pero ahora va a manifestar que tiene el poder sobre el mismo pecado. Un día, mientras Jesús enseñaba, estaba allí sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea, de la región de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor lo impulsaba a sanar enfermos. En esto aparecieron unos hombres que traían en una camilla un paralítico y buscaban cómo presentárselo a Jesús. Pero como no veían la manera de hacerlo a causa del gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron en la camilla a través del tejado y lo pusieron
en medio delante de Jesús. Viendo la fe que tenían, Jesús le dijo: «Hombre, tus pecados quedan perdonados». Los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero Jesús, dándose cuenta de lo que pensaban, les dijo: ¿qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o decir: levántate y camina? Pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla en la que lo llevaban y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron maravillados y alababan a Dios llenos de temor, diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Palabra de Dios. En este tercer aspecto del cumplimiento del programa de Jesús, notamos varios detalles que vale la pena comentar. Jesús está probablemente en la casa de Pedro, en aquel patio amplio debajo de un portal. Pero es tanto el gentío, es tanta la multitud que ha venido de todas las regiones a escucharle, a verle, a presenciar alguno de sus milagros también. Pero dice el Evangelio que de pronto aparecieron unos hombres que traían a su amigo que estaba paralítico en una camilla. Y qué hazaña tan asombrosa la que van a realizar estos hombres. Empezaron a dar vueltas buscando la manera de introducir a su amigo paralítico y colocarlo delante de Jesús. Pero se agotaron todas sus posibilidades. Pero estos hombres no se darán por vencido. Se subieron a la azotea. Imagínate, qué hazaña. 2 de ellos arriba, 2 abajo, amarran la camilla del paralítico y lo empiezan a subir. Una vez arriba, lo descolgaron en la camilla a través del tejado y lo pusieron en medio de Jesús. Debemos pensar e imaginar que también el Señor Jesús se sorprendió al ver la fe, la hazaña, y que esos hombres no se daban por vencido y a toda costa llevaron a su amigo el paralítico y ahora está delante de Jesús. Estos hombres han cumplido su misión. Esa misión es también tu misión, llevar a otros al encuentro de Jesús. ¿A cuántos hemos tenido la valentía, el celo apostólico de llevar delante de Jesús? Estos hombres lo han hecho y lo hicieron muy bien. Ahora le toca el turno a Jesús. Lo han comprometido. Ellos ya cumplieron llevándolo a los pies del Maestro. Pero Jesús, dándose cuenta de la fe que tenían, le dijo al paralítico: hombre, tus pecados quedan perdonados. Cuando Jesús dio aquella orden y demuestra el poder que tiene sobre el mismo pecado porque Él es Dios, debo pensar en la reacción de los amigos. Oye, Señor, un momento, no lo trajimos para que le perdonara los pecados, sino para que le quitara su parálisis. Pero los presentes ahí, especialmente ese grupo de fariseos, que son como lobos rapaces que están al acecho para ver el momento de hacer caer a Jesús, empezaron a murmurar: ¿quién es este? ¿Quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús, dándose cuenta de lo que pensaban, les reprocha y les dice: ¿qué es más fácil decir? ¿tus pecados quedan perdonados? O decir: levántate y camina. Si reflexionamos la pregunta de Jesús, ¿qué sería más fácil? ¿Qué sería más fácil decir: tus pecados quedan perdonados o levántate y camina? Por supuesto que es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados. ¿Por qué? Porque es algo interior,
que no se palpa, que no se ve, que no se siente. En cambio, decir, levántate y camina, eso sí compromete, porque eso sí se ve, eso sí se siente, eso se palpa claramente. Y si Jesús no hubiese tenido ese poder, ni sobre el pecado, ni sobre la enfermedad, en el momento que Jesús hubiese ordenado, levántate y camina, y aquel hombre no se hubiese levantado, entonces eso denotaría que la palabra de Jesús no sería eficaz. Y dirigiéndose al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, los tobillos, las piernas, los tendones, los músculos, los nervios de aquel hombre se afianzaron de una forma milagrosa ante la autoridad de las palabras de Jesús, y aquel hombre en presencia de todos se incorporó. Todos alababan a Dios, quedaron maravillados y llenos de temor exclamaron: hoy hemos visto cosas extraordinarias. ¿Cuántas cosas nos ha permitido ver el Señor en nuestra vida? ¿Cuántos milagros hemos podido presenciar? No cabe duda que Jesús está vivo. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y que Jesús sigue realizando en medio de nosotros sus hazañas, sus maravillas. Y Él sigue manifestando que tiene el poder sobre el pecado. Cada vez que nosotros recurrimos al sacramento bendito que Jesús nos dejó de la reconciliación, se vuelve a constatar ese poder. Él tiene el poder sobre el pecado. Y Jesús sigue cumpliendo su proyecto salvador.